Hola, buenos días. Vamos a empezar la sesión un poquillo tarde, pero es que algo le pasa a la red, no funciona bien. Y bueno, hasta ahora mismo no he podido acceder a lo que es la aplicación. Hoy vamos a ver unos pocos de ejercicios, concretamente 6 en total, con lo que vamos a terminar todo lo referente a los transformadores trifásicos. Ya lo siguiente será en la siguiente clase. Empezaremos ya con lo que son motores trifásicos asíncronos. Bueno, pues el primer ejercicio, estos ejercicios os los subí el otro día, está dentro de una carpeta, es el número 5, bueno, y lo que veis aquí, nos dicen que tenemos pues un transformador trifásico estrella-estrella. Este es un ejercicio que se puso en 2017, como podéis ver. Y como digo, bueno, pues se trata de un transformador trifásico estrella-estrella de 100 kVA, de tensión nominal de primario de 1000 voltios y secundario 400. Y nos dan una serie de datos, nos dan las caídas de tensión porcentual, pero parciales, o sea, lo que es la epsilon RCC y la epsilon XCC. Esto es una variante de otros ejercicios que hemos visto ya. Nos dan también el ensayo de vacío. En este caso, en el lado de alta tensión, la intensidad de vacío, 1 amperio, la potencia de vacío, que son 800 vatios, y bueno, y con esto pues nos dicen que determinemos una serie de cosas. También nos dan aquí una serie de expresiones. Fijaos, los valores de la caída de tensión porcentual parcial, de R, de X, el rendimiento máximo del transformador. Esta expresión ya la habíamos visto otras veces. Bien, ¿qué nos piden? En primer lugar, la impedancia de cortocircuito por fase reducida al primario. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como hemos dicho, es una estrella. Pues vamos a resolverlo. Bueno, como nos dan la epsilon RCC y la epsilon XCC, pues automáticamente podemos determinar los valores de las componentes de la impedancia de cortocircuito vista desde el primario en este caso. Pues, como estamos en una estrella, pues la tensión que tenemos que ver es la tensión de fase y la intensidad que tenemos que poner es la intensidad nominal de línea, ¿vale? Esa intensidad nominal de línea, antes de nada, pues la tenemos que calcular como la potencia nominal, las 100 kVA que nos dan, 100.000 voltamperios, raíz de 3, tensión del primario nominal, que son 10.000 voltios. Nos sale 5,7 amperios y eso es por lo que aplicamos aquí. Aquí, por supuesto, ponemos el tanto por 1 y la tensión de fase, 10.000 partido por raíz de 3. Con lo que obtenemos las dos componentes y la Z, el módulo, por fase, claro, es decir, en lo que es la estrella del primario, sería la suma vectorial. ¿Vale? Bien, este sería el primer apartado que nos solicitan. El segundo es la tensión de cortocircuito a corriente nominal reducida al secundario. Tensión de cortocircuito a corriente nominal reducida al secundario. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros podemos calcular esa caída de tensión o esa tensión de cortocircuito vista desde el primario. Ya que tenemos la impedancia del primario, pues podemos hacer uso de eso. Multiplicamos por la intensidad nominal, que ya la tenemos también. ¿Vale? Con lo que esto de aquí sería la tensión de cortocircuito del primario, como si el ensayo se hubiese hecho pues, de la forma habitual. Pero como lo que nos piden es que calculemos esa tensión de cortocircuito como si el ensayo se hubiese hecho alimentando desde el secundario y cortocircuitando el primario, lo que hacemos es que calculamos la relación de transformación, 10.000 entre 400, 25, y ahora lo que hacemos es que dividimos esa tensión de cortocircuito por fase, evidentemente, entre la relación de transformación, con lo que nos sale la tensión de cortocircuito por fase vista desde el secundario. Evidentemente, si tú haces un ensayo de cortocircuito al transformador, tú le aplicas una tensión externamente al transformador, es decir, tú no te preocupas de que sus fases están viendo una tensión de fase, sino que externamente le tienes que aplicar la tensión de línea. Esa tensión de línea de cortocircuito,
desde el secundario sería multiplicando por raíz de 3 la tensión de fase que acabamos de obtener. Por eso, finalmente, la tensión de cortocircuito de secundario de línea pues sería 30,92 voltios. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya tenemos hecho ese apartado también. Vamos a ver qué nos piden en el tercer apartado. Vamos a volverlo a poner aquí compartido, para que lo veamos. Bien, bueno, pues ya lo tenemos. Pues como podemos ver aquí, nos dicen corriente de cortocircuito que circularía por el primario del transformador si se produce un cortocircuito en el secundario, estando el devanado primario alimentado a 8000 por raíz de 3 voltios. Bueno, una tensión un tanto peculiar, es 8000 raíz de 3, porque si nos fijamos, la tensión nominal son 10.000 voltios, ¿vale? Es decir, sería una tensión un tanto atípica, pero bueno, nosotros pues vamos a hacerlo, no hay problema. Bien, bueno, pues ya lo tenemos aquí compartido. Si os fijáis, pues la intensidad sería, evidentemente, como es una estrella lo que tenemos, indistinto hablar de línea o de fase, aunque yo prefiero decir que es una intensidad de línea, ¿vale? Serían los 8000 voltios, 8000 no, era 8000 por raíz de 3. No, no es verdad, sí. Pero claro, es que lo que sucede es que como estamos en una estrella, la estrella que ve la tensión de fase, es decir, 8000 por raíz de 3 entre raíz de 3, es decir, 8000, ¿vale? Y dividimos entre ¿qué? Entre la impedancia de cortocircuito del primario, que son 77 ohmios, ¿vale? Entonces, sale 103 amperios. Pues esa sería la intensidad de cortocircuito que circularía por el primario con el secundario cortocircuitado, nunca mejor dicho, cuando aplicamos esa tensión de línea de 8000 por raíz de 3 voltios. ¿Vale? Y como veis es muy sencillo. Y ya por último, el último apartado, pues nos pedían potencia de cortocircuito y rendimiento máximo. Cuando alimentamos una carga, la tensión nominal, y esa carga tiene un factor de potencia 0,9 inductivo. ¿Vale? Bueno, pues eso ya es que lo hemos repetido unas pocas de veces, ¿vale? Fijaos, la potencia de cortocircuito será la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito, ¿vale? ¿Pero qué estamos? Estamos en una estrella. Por tanto, estaremos hablando de resistencia de cortocircuito por fase, intensidad nominal de línea, y como estos son 3 fases en total, hay que multiplicar por 3, ¿vale? Hacemos las operaciones, todos estos datos ya los tenemos, la intensidad nominal la habíamos calculado antes, ¿lo veis? 5,7, aquí, pues ponemos aquí. La RCC1, que son 18,75, también la tenemos de antes, por supuesto, que está aquí. Y ya está, ya hacemos la cuenta y nos salen 1875 vatios. El rendimiento pues sería la 100 kVA o sea, más 2 por la potencia de vacío por la potencia de cortocircuito. Eso es lo que nos da la expresión que nos han dado. Y ya está, nos sale 0,976. De hecho, sale el mismo resultado. Esto se repite un montón de variantes de este mismo ejercicio que he ido poniendo a lo largo del tiempo, porque básicamente jugaba con los datos o con lo que se pedía para que siempre saliesen las mismas soluciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto ya tenemos hecho este ejercicio que veis aquí. Bien, pues nos vamos a pasar ahora al siguiente. Lo voy a poner compartido.
Bueno, de este siguiente ejercicio, pues vamos a ver, he preparado un vídeo, de hecho. Lo que pasa es que el otro día pues no lo compartí, lo estaba haciendo en casa, a ver cómo quedaba esto. Y no sé si probarlo para que lo podáis ver. Porque si no, yo creo que mejor os lo voy a explicar ahora tal cual y ya os lo subiré para que lo veáis y ya pues de esa forma lo... En fin, ya me comentáis si os gusta la manera que lo he preparado. Bueno, vamos a ver, vamos a poner esto compartido. Bueno, pues este ejercicio, como podéis ver, es relativamente reciente, es de 2018, ¿vale? No hace mucho que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden o qué nos dan? Dicen de que tenemos un transformador trifásico, en este caso estrella triángulo, ¿vale? Tensión de línea del primario de 1000 voltios. No nos dicen nada del secundario, de la tensión de línea. Nos dicen que alimenta a una carga que tiene un factor de potencia 0,8. ¿Vale? Básicamente eso es lo que se saca de ahí. Nos dan ciertos datos, como por ejemplo, nos dicen que el transformador, pues, nos dan el número de espiras de cada uno de los devanados, del primario y del secundario, 5.250 espiras, y también, para nuestra sorpresa, nos dan los valores de las potencias ómicas de esos desvanados, precisamente. O sea, eso son fracciones de, como sabemos, de lo que sería necesario para devolver lo que es la impedancia de cortocircuito, tener ese valor, ¿no? Entonces, bueno, esto pues ya no es lo habitual, ¿eh? Esto digamos que un poco sale fuera de la tónica. Bien, aparte de esto, bueno, pues nos dan otra serie de cosas relacionadas con el ensayo de cortocircuito. Nos dicen que se aplica una tensión de línea de 400 voltios al devanado primario, con lo que circula por el secundario, bueno, y por el primario también la corriente. En este caso, bueno, no nos dice de la nominal, pero bueno, ahora después veremos a ver si eso es la nominal o no lo es. Por lo pronto nos dice que circula una intensidad de línea de 20 amperios por el secundario, ¿vale? Nos piden calcular relación de transformación y tensión nominal del secundario. Fijaos que esto es un poco al revés de lo habitual. O sea, esto hubiesen sido datos normales y nosotros habríamos llegado pues a la ZCC. Pero aquí no. Aquí nos dan parcialmente la ZCC y nos piden algo que, bueno, que se suponía que por defecto deberíamos de haber tenido como datos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos esa relación de transformación y la tensión nominal del secundario. Bueno, nos dan, por cierto, aquí la fórmula de CAP, que forma parte ya casi de, en fin, de lo típico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Mirad, tenemos que nuestro transformador es estrella triángulo, ¿vale? Que la tensión de línea del primario es de 10 kilovoltios, que el factor de potencia de la carga, la que tengamos que usar es 0,8, y, bueno, cosa que sabemos, sabemos el número de espiras del primario y del secundario, por lo que tenemos la relación de espiras, ¿vale? Sería 5.000 entre 250, nos sale 20. Bien. ¿A qué es igual la relación de espiras? Bueno, pues la relación de espiras también es igual al cociente o relación entre las tensiones que ven los devanados homólogos del primario y del secundario. El primero que hemos dicho que tenemos, una estrella. Esa estrella, una de sus bobinas ve tensión de fase. Por tanto, será la tensión de línea entre raíz de 3, la tensión de fase que ve. Y el secundario, que es un triángulo, que es lo que ve directamente tensión de línea, cada una de sus bobinas, por tanto, dividimos entre V2. ¿Qué es V1 entre V2? Pues V1 entre V2 es la relación de transformación. Por tanto, nos va a quedar relación de transformación entre raíz de 3. En este transformador, la relación de espiras es la de transformación partido por raíz de 3. ¿Vale? En el vídeo ese que os he preparado, que os he dicho que luego subiré para que lo veáis y ya me contáis si os gusta, pues aparece, bueno, pues
esto un poco más pormenorizado, ¿vale? Hago una explicación un poquillo más extensa, pero bueno, yo creo que esto así se ve suficientemente claro. Bueno, como sabemos, la relación de espiras, multiplicamos por raíz de 3 y ya tenemos, por tanto, la relación de transformación, que es 20 raíz de 3. ¿Vale? Bien. ¿Qué es la relación de transformación? Pues el cociente de tensiones de línea de entrada y salida al transformador. Como esa relación de transformación la acabo de calcular, que es 20 raíz de 3, pues eso sería igual a los 10.000 voltios de tensión de línea nominal que entra al primario entre la tensión nominal del secundario. Bueno, pues si despejamos, automáticamente tenemos la tensión de línea del secundario. Es decir, ese transformador tiene una tensión nominal de secundario de 288,67 voltios, ¿vale? Un valor un poco así singular, pero bueno, es lo que sale. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos ese primer apartado hecho. Bien, ¿qué nos piden como segundo apartado? Pues nos piden la impedancia de cortocircuito y el factor de potencia del transformador en cortocircuito, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcularlo. Aquí es donde, bueno, pues vamos a tener que hacer uso de esos datos un poco así particulares, porque fijémonos que nos han dado R1 y R2, ¿vale? Que son las resistencias óhmicas del primario y del secundario, ¿vale? Vista desde cada uno de los devanados. Entonces, como yo lo que quiero es calcular, en mi caso voy a calcular la RCC2, es decir, la resistencia de impedancia de cortocircuito, pero vista del secundario, que es un triángulo, pues voy a pasar el dato del primario al secundario. ¿Cómo? Dividiendo entre la relación de espiras. ¿Por qué? Porque el primario es una estrella y quiero pasarlo al secundario, que es un triángulo. Por tanto, tengo que hacer uso de la relación de espiras. No me vale la relación de transformación, porque si yo llego a usar la relación de transformación, ese cambio de primario a secundario me devolvería los datos de la estrella equivalente del secundario, no del triángulo equivalente, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, operamos, no, sustituimos y operamos, nos sale 0,5 ohms. Esa sería la RCC2 en triángulo, ¿vale? Más cosas. Bueno, nosotros sabemos por el enunciado que en el ensayo de cortocircuito se ha metido 400 voltios por el primario y la corriente de línea que circulaba por el secundario era de 20 amperios, ¿vale? Bueno, sabiendo eso, vamos a pasarlo todo al secundario, la corriente ya está, ¿vale? La tensión está en el primario, vamos a pasar al secundario. Bien, bueno, a empezar, fijaos, la corriente esta de aquí, que es la del secundario, como estamos en un triángulo, es una corriente de fase. Circulaban 20 amperios como corriente de línea, porque nos lo han dicho además así. Fijaos, una corriente de línea, 20 amperios, pero ya os digo que como estamos por cada una de las bobinas del triángulo del secundario, pues 20 partes por raíz de 3, ¿vale? Por otra parte, la tensión que tenemos, esta tensión es de línea, del primario, de tensión de cortocircuito, hay que verla desde el secundario. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos entre la relación de transformación, en este caso, para que se mantenga pues el tipo de tensión, en este caso de línea, ¿vale? ¿Veis? La relación de transformación, que ya habíamos visto, que era 20 por raíz de 3, ¿vale? Aquí está. Entonces de ahí despejamos la impedancia de cortocircuito del secundario en triángulo, que nos sale pues un ohmio. Bien, ya tenemos, fijémonos, pues, tanto la RCC2 como la ZCC2. Por tanto, la XCC2 es la diferencia, nos sale esta cantidad de aquí. Por lo que ya tendríamos, pues, todos los parámetros de la impedancia de cortocircuito. ¿Cuánto es el factor de potencia del transformador en cortocircuito? Pues sería la RCC entre la ZCC, ¿vale? Sale 0,5. Ya con eso, pues, tendríamos resuelto ese apartado de ahí también.
acuerdo? Bien, bueno, vamos a pasarnos al siguiente apartado, el apartado 3, que nos dice intensidad que circulará por el secundario cuando la tensión secundaria de línea en la carga se supone que es de 250 voltios. Pues vamos a ver, vamos a aplicar la fórmula de K, según nos dicen aquí. Bien, nos dicen que en los extremos de la carga vamos a tener 250 voltios, ¿de acuerdo? Teóricamente, la tensión nominal, que la hemos calculado antes, fijémonos, es de 288,6, ¿vale? Eso significa que, bueno, pues que debido a la presencia del propio transformador y el efecto de la carga, pues se producen pérdidas que hacen que la tensión caiga desde 288 hasta 250 voltios, ¿vale? ¿Qué corriente va a circular? Bueno, pues la que corresponda, que como estamos tratando de un triángulo, que es lo que tenemos en el secundario, pues será una corriente de fase, ¿vale? ¿Y aquí qué pondremos? Pues aquí pondremos los valores que hemos calculado hace un momento, la RCC2, aquí 0,5, y la XCC2, 0,866. Y aquí pues el coseno y el seno. Por lo que puedo despejar la corriente que pasa por cada una de las fases del transformador, del secundario del transformador, que como hemos dicho es un triángulo. Bien, pues eso nos sale esta corriente de aquí, 42 amperios, ¿vale? Perfecto, ya os digo, esa es la corriente que pasa por cada una de las bobinas del secundario del transformador que está en triángulo. La corriente de línea que saldría hacia la carga, pues sería 42 por raíz de 3, ¿vale? Bien, siguiente apartado. Dice potencia activa P que absorbe el sistema receptor, es decir, la carga, cuando la tensión secundaria es de 250 voltios, es decir, es la continuación justo del ejercicio anterior. Estamos alimentando a 250 voltios. ¿Por qué potencia consume? Bueno, pues sería la corriente por la tensión que ve, por el factor de potencia, porque esto de aquí sería una potencia aparente, multiplicado por el coseno de phi, ya es potencia activa, y como son tres bobinas, o sea, tres cargas, para ser exacto, la carga monofásica que es la carga trifásica, pues sería esa la potencia total. Alguien, a lo mejor, me podría preguntar, oye, ¿y por qué usa la corriente de fase? ¿Por qué estamos ahí metiendo la corriente de fase y no la corriente de línea? No hemos dicho que lo que le llega a la carga es la corriente de línea, hemos pensado eso. Que era 42 por raíz de 3. ¿Qué explicación tiene eso? Pues muy sencillo. Yo puedo suponer perfectamente que la carga es un triángulo, ¿no es verdad? Puede ser un triángulo, puede ser una estrella. Si es un triángulo que ve, entre cada una de sus fases, ve 250 voltios, que es la tensión de línea que le está llegando. ¿Y qué corriente pasa por cada una de las bobinas? La corriente de fase. 0,8 para que eso sea potencia activa y por 3 porque son 3 fases en total. Es decir, cuadra también. Pero también podemos verlo además de otra manera. La potencia P no es el producto, no es raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad de línea y por el coseno de phi. Bien. Raíz de 3, si en lugar de aquí un 3 ponemos un raíz de 3, esto de aquí ya es la tensión de línea. Ese raíz de 3 que he quitado, si lo multiplico aquí por esto, sería la intensidad de línea. Y 0,8 es el coseno de phi. Por tanto, aquí también, en el fondo, tenemos la expresión genérica de la potencia consumida por una carga trifásica, que es raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea, coseno de phi. ¿Esto último se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí se entiende, ¿no? No. Repite. Videjo levite, como dirían, ¿no? Bueno, vamos a ver. Os lo voy a poner aquí una pizarrita de esta. Lo que digo, que la potencia P, aquí nos ha salido 3 veces la tensión nominal del secundario, con la intensidad que estaba circulando,
de fase por el coseno de phi de la carga. ¿Vale? Pero claro, lo que he dicho es que eso también es igual a raíz de 3 por la tensión nominal de línea, por supuesto, por raíz de 3, la intensidad de fase, por coseno de phi. ¿Y esto qué es? La intensidad del secundario de línea, la que esté ahora circulando. ¿Vale? Y eso no es la expresión de la fórmula genérica de potencia de un circuito trifásico, que es raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea, coseno de phi. Lo mismo, ¿no? Pues por eso estaba comentando que realmente era esto, o sea, estábamos aplicando la forma general, aunque de esta otra forma, ¿no? Así un poco, en fin, de esta otra manera, ¿no? Porque teníamos disponible la intensidad de fase y por no hacer más cálculos. ¿De acuerdo? ¿Ahora mejor? Ok, bueno, pues ya hemos terminado esta primera tanda de ejercicios. No sé si habréis puesto a mirar, pero en esa primera colección que os he enviado había también un test, también había un ejercicio de monofásico, ¿vale? Un transformador monofásico. Bueno, eso pues lo dejamos para un poquillo más adelante, especialmente a lo que se refiere a lo que se refiere al... ¿Se lo digo? Caramba. Al test. Estoy pensando ahora mismo y estoy recordando que nos falta realmente por ver una parte de teoría. O sea, no hemos terminado todo. Entonces, nos quedan 4 ejercicios más, pero ese test, por cierto, lo voy a poner compartido. Realmente incluye la parte de teoría que nos falta. No, no he dicho nada. No nos falta nada. Esto es es otra cosa. Vale, pues nada, mejor. Vamos a continuar entonces con la colección de ejercicios esta. Había una segunda parte, como digo, que son 4 ejercicios. Voy a poner compartido ese ejercicio. Bueno, pues vamos a hacer estos 4 ejercicios. Aquí, pues, en fin, es un tanto variado. Aquí ya indistintamente se maneja, estás trabajando en triángulo o en estrella, da un poco igual. Y bueno, y veréis que alguno de estos ejercicios pues se parece algo a alguno de los que hemos visto. Bueno, pues vamos a empezar con él. Nos dice que tenemos un transformador triángulo estrella de 2000 kVA. Es elevador, fijaos qué curioso, va de 6.600 a 33.000 voltios. Y nuevamente es un poco particular porque, fijaos, nos dan ya directamente la impedancia de las bobinas primarias y secundarias, ¿vale? Aquí pues parece que no nos interesa ni siquiera los datos del núcleo. Se ve que, bueno, su efecto será despreciable y ni siquiera nos comentan nada, ¿vale? Entonces, nos dicen, calculemos las relaciones de transformación de tensión y de espiral, RT y la RT, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Fijaos, como sabemos que es triángulo estrella, ¿vale? Pues diríamos, la relación de transformación, ¿cuánto vale? Pues esta es directa, serían 6.600 entre 33.000, ¿vale? 0,5, o sea, un quinto quiere decir 0,2, ¿vale? Luego ya tenemos la relación de transformación. Para la relación de espiral, vamos a saber, bueno, la relación de
dirá el cociente de las tensiones que ve cada una de las bobinas, que a su vez sería la relación entre el número de espiras, propiamente dicho, ¿no? Y bueno, y como se trata de un triángulo estrella, pues el triángulo que ve directamente una de sus bobinas, pues ve la tensión de línea, pero la estrella que ve la tensión de fase, que sería la de línea entre raíz de 3. Por tanto, V1 entre V2 es la relación de transformación y todo eso quedaría multiplicado por raíz de 3. ¿Vale? Por tanto, como la relación de transformación es 0,2, pues 0,2 por raíz de 3, 0,3464. Esa sería la relación de espiras, con lo que ya tendríamos calculado tanto la relación de transformación como la relación de espiras en el apartado. Bien. Vamos a ver qué nos piden como segundo apartado. Bueno, pues de segundo apartado nos dicen que calculemos la impedancia de cortocircuito, está claro, pero además nos la piden en los dos devanados, es decir, que la veamos en un sitio o en otro. Bueno, vamos a hacerlo. Esto ahora vais a ver que es muy similar a lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, donde nos daban la relación de espiras, nos daban una fracción, nos daban exclusivamente esta parte y esta parte, ¿os acordáis de este ejercicio anterior que acabamos de hacer? Pues ahora nos lo dan completo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya sabemos por dónde manejarnos, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como lo queremos ver desde el primario, pues los datos del secundario los reflejamos en el primario. ¿Cómo? Multiplicando por la relación de espiras, ¿vale? Porque como son bobinas distintas, ¿lo veis? Es triángulo estrella, pues los datos de la estrella del secundario hay que pasarlos a triángulo, visto desde el primario, multiplicando por la relación de espiras al cuadrado. Pues hacemos eso, ¿eh? Y automáticamente pues ya tendríamos los datos, ¿veis? Esta sería la impedancia en forma binómica, en forma polar, como digo, la impedancia de cortocircuito vista desde el primario, ya está, ya tendríamos hecho eso. Y si lo queremos desde el secundario, pues en lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es dividir la R1 entre la relación de espiras y la X1 entre la relación de espiras. O como han hecho aquí, que directamente dicen, bueno, ya tengo esto calculado, ¿no? Quiero ver desde como si estuviese en el secundario, pues voy a dividir ahora por la relación de espiral al cuadrado. Efectos prácticos lo que estoy diciendo. Se hace eso, ¿veis? Se dividen esto de aquí entre la relación de espiral al cuadrado y automáticamente pues ya tendríamos esos datos de la impedancia de cortocircuito vista del secundario. Y en ambos casos, pues respetando el tipo de devanado, que como hemos dicho es triángulo estrella. ¿Vale? Estos serían las estrellas del primario, la impedancia de cortocircuito vista en estrella desde el primario y la impedancia de cortocircuito vista en triángulo en el secundario. ¿Vale? Muy fácil, no tiene ningún tipo de complicación. Bueno, ¿qué más nos piden? Vamos a ver. Apartado tercero, nos dicen pérdidas en el cobre a plena carga. Es decir, la potencia de cortocircuito, que fijémonos, no nos lo han dado. Claro, si es que nos lo han dado todo al revés, nos han dado ya esto como resultado cuando nosotros, eso es lo que normalmente es a donde llegamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuánto es la PCC, la potencia de cortocircuito, que es la pérdida del cobre a plena carga, es decir, a valores nominales de intensidad. Bien, vamos a ver, vamos a calcular las intensidades que están circulando por los devanados a valor nominal, ¿de acuerdo? En primer lugar, la intensidad del primario, pues bueno, pues estamos en trifásica, por la potencia aparente entre raíz de 3 por la tensión. ¿Qué tenemos en el primario? Tenemos un triángulo, ¿verdad? Bueno, pues esa tensión, ¿veis? Bueno, la fórmula general es todo con valores de línea, ¿vale? Entonces, bueno, no tendríamos que pensar en eso, directamente, como vemos, es la tensión de línea, ¿vale? En la fórmula general, indistintamente de que esté en triángulo o en estrella. Bien, pero claro, sabemos que realmente en el primario lo que tenemos es un triángulo, por tanto, por cada una de las bobinas de ese triángulo circula una corriente de fase. Por tanto, ¿cuánto es esa corriente de fase? Pues esa corriente de fase en las bobinas primarias, en triángulo, pues sería la intensidad de línea primaria entre la raíz de 3. Eso nos sale 101 amperios. ¿Vale? ¿Y la corriente secundaria? Pues la corriente secundaria muy fácil. Uso esta misma expresión
Pero en lugar de poner aquí 6.600 voltios, pues pondría 33.000. Ya está. O sea, eso es lo más ocurrido, no tenemos que pensar más. Aquí, ¿qué es lo que han dicho? Dice, bueno, tengo ya calculada la intensidad nominal por fase en el triángulo primario, y yo lo que quiero es la corriente homóloga en el secundario, sería una intensidad de línea. En el secundario, pues voy a multiplicar por la relación de espiral. ¿Vale? Y eso es lo que se ha hecho aquí. Por lo que automáticamente al multiplicar por la relación de espiral, obtenemos la intensidad del secundario ya de línea. ¿Vale? Como digo, eso, bueno, darle vuelta un poco al tarro, pero que aquí, si hubiésemos colocado 33.000, no hubiera salido lo mismo. No tenemos que hacer, pues, esta cábala, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, ¿cuánto es la pérdida de potencia? Podríamos verlo desde el primario o desde el secundario, ¿vale? Entonces, bueno, aquí visto desde el primario, pues 3 veces la intensidad que esté pasando por una de esas cargas, o sea, por una de esas resistencias de la impedancia de cortocircuito, la RCC1, como la intensidad que va a pasar al ser un triángulo de fase, pues la intensidad de fase al cuadrado por RCC1 y por 3. ¿Vale? Y nos sale pues este valor. Esa sería la potencia del cobre a plena carga. Fijaros lo que dice, las potencias perdida en el núcleo es muy pequeño, ¿sí? Tan pequeño como que ni siquiera nos han dado los datos del ensayo de vacío. ¿Vale? Bien, bueno, pues ya hemos terminado. Ya esa parte la tendríamos finiquitada. ¿Más cosas que nos piden? Pues vamos a ver. Apartado cuarto. Tensión porcentual de cortocircuito y sus componentes. O sea, la epsilon SUCC, epsilon RCC, epsilon XCC. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale? Pues la tensión de cortocircuito entre la tensión nominal y por cima. ¿Dónde lo voy a ver? En el primario mismo. ¿Qué es? Un triángulo. Vale, pues intensidad de fase, impedancia de cortocircuito, en triángulo, partido por la tensión nominal de línea. ¿Vale? Bien, pues opero intensidad del primario de fase, ¿cuánto era? 1 amperio. Impedancia de cortocircuito del primario, 5,3 ohmios. Tensión de línea del primario, 6.600. Pues multiplico todo por 100, que sea tanto por ciento, 811. Porque estamos en un triángulo. En un triángulo, la tensión que ve cada bobina es la de línea. Y la corriente que pasa por cada una de las bobinas de un triángulo es de fase. Pues una estrella sea de al revés. Bien, si esto se hubiese hecho en el secundario, que es curiosa, nos dice, ¿y cómo habría salido? Pues lo mismo, sería la tensión de cortocircuito del secundario, pero en ese caso, que el secundario es una estrella, pues sería una tensión de fase, que sería la intensidad del secundario, a 35 amperios, no sé si lo acordaréis, lo veis, de línea, en este caso, la impedancia de cortocircuito del secundario, 44,15, que eso es la impedancia vista desde el secundario, que como hemos dicho es una estrella. Por 100, ¿y dividido entre qué? Entre la tensión del secundario de fase. Claro, es intensidad de línea. No, aquí. Esta intensidad de línea pone indistintamente una cosa, es la de línea, ¿vale? Aquí pone de línea o fase, pero indistintamente, pero que realmente, como he dicho antes en el otro ejercicio, yo prefiero decir que directamente de línea, para no liarnos, porque realmente hay dos corrientes de línea o fase en un triángulo, pero en una estrella solo hay una, y esa es la misma que le viene de la línea, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos, claro, tendrás que dividir entre la tensión de fase, 33.000 entre raíz de 3, obviamente te va a salir el mismo número. ¿Vale? Esto es un parámetro que no depende de la bobina donde lo estás haciendo, ya sea la primaria o la secundaria, ¿vale? Bien, las componentes, pues las componentes usamos la misma expresión, ya sea del primario o del secundario, pero en lugar de usar ZCC2, usa RX, así lo digo, RCC2 o XCC2, ¿vale? Que es lo que aquí se ha puesto. ¿Veis? Con la R.
Y ya está. Entonces, aquí se ha calculado una solo. De esto olvidado, esto son historias de terror que están ahí contando. Es la misma operación que hemos hecho justamente aquí arriba, ¿vale? Entonces nos sale 1,55 y por diferencia ya obtenemos la XCC, ¿vale? La ZCC, o sea, la epsilon sub cc al cuadrado menos la epsilon RCC al cuadrado, ¿vale? Tendríamos esto de aquí. Bien. Bueno, pues ya hemos terminado este ejercicio. Como veis, es bastante sencillito. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por aquí? ¿Alguien que tenga dudas? Dice, ¿el 5 de dónde salía? El 5. Puf, 5, es la pregunta. Vamos a ver. De la relación de espiras. Mira eso. Bueno, aquí no hay... ¿Este 5 se referirá? No sé. Es que no sé exactamente a qué te refieres del 5, porque aquí, por ejemplo, no hay ningún 5 por ninguna parte en la relación de espiras. Vamos a ver. Más abajo. Esto de aquí, quizás, es 3 partido por 5. Sí, es que eso, en fin. El que ha escrito esto es un bromista. Y entonces, pues, resulta que en lugar de ponerlo así, ha decidido ponerlo de esa otra manera. Fijaos que esto era un quinto, ¿no es verdad? Ya, pues raíz de 3 partido por 5, ¿vale? Y de ahí es donde sale esto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, pues ya lo tenemos ahí compartido, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, tenemos un transformador trifásico de 100 kVA de 400 a 1600 voltios de elevador. Y es estrella triángulo, ¿vale? Al revés que el otro. Nos dan los ensayos de vacío, alimentando por el devanado de 400, es decir, por el primario, ¿vale? Nos dicen que la potencia de vacío es 1250 vatios. Y también nos dicen el ensayo de cortocircuito, nos dice la potencia de cortocircuito, 1600 vatios, la tensión de cortocircuito del secundario, 314 voltios, la intensidad a la que se ha hecho el ensayo de cortocircuito, que nos dicen que es la nominal del secundario, y además, por eso, además, todo el rato, vamos, se estaba viendo venir, pero vamos, que al final ya lo aclara. Dice, todo por el devanado a 6600 voltios, claro, el secundario. Aunque no lo dicen explícitamente, pues está claro, ¿no? Nos lo están anunciando con el subíndice 2 todo el rato, ¿no? Eso sí, este valor, esto es genérico, igual que este otro, o sea, no depende de realmente de dónde se haya hecho el ensayo, da igual si se hubiese hecho en el primario o en el secundario, ¿vale? Hubiéramos obtenido la misma cuantía. ¿Qué nos piden? Pues nos piden el rendimiento del transformador para plena carga con un factor de potencia 0,8 en retraso. Ya sabemos eso del retraso, significa que la corriente va detrás de la tensión y por tanto un circuito inductivo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. En primer lugar, pues se ve que aquí va a preparar unos cuantos datos para poder afrontar esa pregunta. En primer lugar, la relación de transformación, la pone en función de la relación de Spira, sería V1 entre V2. En este caso, como lo que tenemos es una estrella triángulo,
acuerdo? Pues diríamos que eso sería la tensión que ve la bobina en estrella por raíz de 3 para que sea la tensión de línea de entrada entre lo que ve el triángulo que directamente ve la tensión de línea. ¿Vale? Con lo que nos queda N1 entre N2, que es la relación de Spira, por raíz de 3. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuánto es la relación de Spira? Bueno, pues sería la de transformación partido por raíz de 3. ¿De acuerdo a esto de aquí? ¿Cuánto es la relación de transformación? 400 entre 6600. La relación de tensiones que nos han dado, de línea. Todo eso entre raíz de 3. Y nos sale 0,035. Bueno, pues tenemos por lo pronto la relación de Spira y la relación de transformación. Bueno, vamos a ir siguiendo acumulando datos del ejercicio. Por lo pronto, la tensión del ensayo de cortocircuito nos la dan en el secundario. Nos dicen que era de 314 voltios. Fijémonos. ¿Veis, no? El secundario. Hemos dicho que en el lado del devanado de 6600 voltios, que es el secundario. Bueno, pues si multiplicamos por la relación de espiras, automáticamente tendríamos el qué? La tensión de cortocircuito, pero vista desde el primario, pero con el correspondiente devanado, ¿vale? En este caso, como hemos dicho antes, pues sería una estrella, ¿vale? Es decir, que todo aquí sería una tensión de fase, ¿vale? Esto de aquí, vamos a ver. Esta tensión directamente es una tensión de fase. Ojo, esto está mal, ¿de acuerdo? Porque ya, de hecho, esto es una tensión de fase, no una tensión de línea, ¿vale? Porque hemos multiplicado por la relación de espiras, ¿vale? Si hubiéramos multiplicado por la relación de transformación, sí podríamos coger y dividir esto por raíz de 3 tendríamos precisamente 12 voltios, ¿vale? Bien, siguiente cuestión. Intensidades nominales. Bueno, pues la intensidad nominal, esto es que no hay que hacer nada, ¿no? Es la potencia aparente, la 100 kVA, entre los 6.600 voltios. Esto sería para el secundario. Eso de aquí sería directamente una intensidad de línea, porque esta expresión nos devuelve intensidad de línea, pero como tenemos un triángulo, pues dividimos entre raíz de 3 y tendríamos esta corriente que es la corriente de fase en cada una de las bobinas del secundario, ¿vale? ¿Cuántos serían los valores de la corriente del primario? Pues, bueno, pues directamente que hemos dicho que el transformador en el primario tiene 400 voltios, ¿verdad? Ya está, pues no nos compliquemos. Potencia 100 kVA entre 400 voltios por raíz de 3. Y ya directamente tendríamos la intensidad nominal de línea del primario en estrella, ¿vale? ¿Aquí qué hacen? Bueno, dicen, sí, eso se puede hacer así, claro. Dicen, pero bueno, esa intensidad también la podemos calcular dividiendo la intensidad nominal de fase del secundario, de cada una de las bobinas del triángulo del secundario, entre la relación de espiras, ¿vale? Con lo que nos sale la intensidad de línea del primario en estrella, ¿vale? Entonces tenemos las dos opciones. Eso, o como digo, aquí ponemos nuestros 400 voltios y nos dejamos de tonterías, para no liarnos, ¿vale? Pero se puede hacer ambas cosas. Seguimos recopilando información. Del ensayo de cortocircuito, bueno, la potencia de cortocircuito es 3 veces la tensión de línea, la intensidad de fase por coseno de phi. Fijémonos que esto lo estamos particularizando para un triángulo, que es lo que tenemos en el secundario. ¿Vale? ¿Veis? Tensión de línea, intensidad de fase. ¿Vale? Bueno, ahí voy a despejar el factor de potencia del transformador en cortocircuito. ¿Vale? Despejamos y nos sale 0,336.
Bueno, pues con los valores, como dice aquí, del ensayo de cortocircuito referido al primario, bueno, pues fijaos lo que antes estábamos diciendo. He dicho, la intensidad la podemos calcular y nos damos de tontería dividiendo entre 400, la del primario, sería intensidad de línea. Bueno, pues justamente lo han repetido aquí, ¿veis? 144,3, 144,3. No hace falta realmente hacer esto. Está bien, o sea, en el sentido de que se ve que entendemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero que tampoco es imprescindible. Esto, digamos, mucho más directo. Bien, el factor de potencia, como veis, lo tenemos aquí, hecho, calculado desde el secundario, o también se puede hacer calculado desde el primario, ¿vale? ¿Veis? La intensidad que tenemos aquí, la tensión, que es esta otra, en este caso, vista desde el primario, que sería una tensión de fase, y nos sale otra vez lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, ese es el factor de potencia, de las dos maneras, tanto visto desde el secundario como desde el primario. Componentes longitudinales, bueno, pues ya tenemos el coseno y el seno, ¿vale? Pues si lo hacemos en el secundario, que tenemos tensión de línea de cortocircuito entre la intensidad nominal de fase, 114 entre 505, por coseno nos da la RCC2 y por el seno nos da la XC2, y ya lo tendríamos, ¿vale? Que los queremos pasar al primario y verlo como si fuese una estrella, multiplicamos esos datos que acabamos de calcular por la relación de Spira al cuadrado, ¿vale? Y ya lo tendríamos visto desde el primario, ¿vale? En estrella, en este caso. Bueno, pues, por cierto, todo esto, que ya no sabemos ni qué estábamos haciendo, todo esto era para resolver el primer apartado. Es decir, hemos estado preparando hasta ahora mismo datos, simplemente, o sea, no hemos hecho otra cosa. Y ahora sí que toca ya, pues, resolver lo que nos piden. Nos piden el rendimiento a plena carga con un factor de potencia 0,8 en retraso, ¿vale? Pues nada. ¿Cuánto es la potencia? La 100 kVA por el factor de potencia, arriba y abajo, potencia de vacío, potencia de cortocircuito. Índice de carga, 1, por eso aquí no aparece ni un 1, aquí y aquí tampoco aparece el 1 al cuadrado, ¿vale? Lo que nos sale es 0,96, ese es el rendimiento del transformador. Segundo apartado, rendimiento a media carga y factor de potencia unitario. Bueno, eso la verdad que es una tontería, es exactamente lo mismo, 100 kVA. Ahora, el índice de carga 0,5, coseno de phi 1. ¿Vale? Aquí abajo lo mismo. Potencia vacío, potencia de cortocircuito. Aquí, ese 0,25, ¿qué es? Pues 0,5 elevado al cuadrado. Porque ahí hay que poner c cuadrado por p sub cc. Pues 0,5 al cuadrado, 0,25. ¿Vale? Bien. Tercera pregunta que nos hace. Índice de carga que hace máximo rendimiento. Esto está ya, en fin, esta pregunta a esta altura ya no tiene mucha lógica. Nada, raíz cuadrada de la potencia del hierro entre la potencia del cobre. 0,844. Y ahora nos dicen, para una carga óhmica, es decir, factor de potencia 1, ¿cuál es el rendimiento? Pues nada, índice de carga, esto 0,884, factor de potencia 1, aquí abajo lo mismo, y mirad que hemos puesto 2 veces la potencia del hierro. ¿Por qué? Porque cuando estamos a máximo rendimiento, la potencia c cuadrado por p sub cc es igual a p sub hierro, ¿vale? Por lo que 2 veces la del hierro. Y ese sería el máximo rendimiento posible. Ese transformador. Bien, ¿qué nos piden en el apartado cuarto? Vamos a ver. Nos dicen, tensión primaria en las condiciones del apartado primero, ¿eh? Tal y como dice aquí, o sea, a plena carga C igual a 1 y factor de potencia 0,8, si la tensión de secundaria queremos que se mantenga, o sea, en los extremos de la carga queremos que sean 6.600 voltios, que es la tensión, como vemos, nominal del secundario. ¿Vale? Bueno, pues nada, fórmula de CAP, eso está clarísimo, vamos. De hecho, bueno, fijaos aquí qué bonito, nos pintan hasta el diagrama fasorial, ¿no? Tensión en los extremos de la carga, caída en la RCC, caída en la XCC, la suma de los tres es la tensión en el primario, ¿vale?
corriente atrasada respecto a la tensión en la carga. Bueno, pues nada, aquí lo tenemos. La tensión del primario, la tensión del secundario vista desde el primario, intensidad del secundario vista desde el primario, valores que estos son realmente RCC1, XCC1. Aquí veis que aparece un 2. Ojo que son un 1, ¿De acuerdo? Porque fijaos que esos son los componentes RCC1, XCC1, los teníamos vistos desde el primario. ¿Vale? Eso es una pequeña ratilla ahí que se ha colado. Bueno, pues vamos a sustituir. Fijaos, la tensión, ¿cuánto es? La del secundario vista desde el primario, pues simplemente es la del secundario multiplicada por la relación de espiras, ¿vale? La intensidad sería la intensidad del secundario de fase partido por la relación de espiras, para que sea una intensidad de línea del primario. XRCC, XCC1, por seno de phi, seno de phi. Por lo que de ahí directamente me sale esta tensión. Como estoy en el primario, pues, y el primario es una estrella, esa tensión, pues tengo esos 240 voltios, la tensión que yo debería meter de fase por el primario del transformador para que me salga 6.600 voltios justo en los extremos de la carga. Pero claro, yo le meto tensión al transformador, no a cada una de sus fases, a cada una de sus bobinas. Por tanto, ¿qué tensión de línea realmente tengo que meter? Pues voy a multiplicar por raíz de 3. Y tengo que meter 415 voltios. Fijémonos que en teoría la tensión nominal era 400, pero si quieres realmente obtener 6.600 tienes que compensar la caída que se van a producir en el propio transformador como subiendo ligeramente hasta 415 voltios. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho este ejercicio también. Como se ve, es muy sencillito. Vamos a pasarnos al tercero. Bueno, hasta aquí bien. ¿Se entiende este ejercicio también? Ok. Bueno, pues como digo, vamos a ver el tercero. Lo pones compartido. Bien, nos dan un transformador, este es todavía más cómodo, es un transformador estrella-estrella de 200 kVA, reductor, o sea, esto es lo que más nos gusta, este esquema de transformador. Y nos dicen que queremos saber cuánto de las corrientes primarias y secundarias a plena carga, suponiendo un rendimiento 1, vamos, esto ya es el estándar, ¿no? Bien, bueno, pues lo primero de todo, la relación de espira y de transformación es la misma, evidentemente. Por tanto, el cociente de tensiones de línea bueno, sería, evidentemente, S1 por raíz de 3 entre S2 por raíz de 3, obviamente, porque ambas son, esto es lo que ve cada una de las bobinas de las dos estrellas y por raíz de 3 para que sean los de línea, ¿vale? Son de fase estas dos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, esto no es nada especial. Esto simplemente es que la reacción de espira y de transformación son las mismas, cosa que ya veníamos sabiendo, evidentemente, ¿no? Bien, por otra parte, ya sabemos esto también. Esto, bueno, esto es nada, la potencia nominal es raíz de 3 tensión de línea por intensidad de línea, ¿vale? Calculamos los valores nominales de la intensidad primaria y secundaria. ¿Veis? 10.000 voltios y 230 voltios. Estas son las corrientes nominales en ambos devanados, ¿vale? Segundo apartado, nos dicen con el secundario en cortocircuito y la corriente de plena carga en ambos arrollamientos se ha encontrado que la tensión de cortocircuito compuesta, evidentemente en el primario de 400 voltios, la potencia de cortocircuito 4 kilovatios, nos piden calcular la variación porcentual de la tensión a plena carga con un factor de potencia 1, 0,8 inductivo, 0,6 capacitivo. Bueno, vamos a hacerlo.
Lo primero de todo, vamos a determinar los valores de los componentes de la impedancia de cortocircuito. Fijémonos, los 4000 vatios que nos dan será 3 veces la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito, ¿vale? Si lo hacemos en el primario, la corriente era 11,54, pues la resistencia de cortocircuito del primario, que es una estrella, es esta cantidad, 10,01 ohmios, ¿vale? Por otra parte, la impedancia de cortocircuito multiplicada por la intensidad nominal de línea será igual a ¿qué? A la tensión de cortocircuito entre raíz de 3, tensión de fase, ¿vale? Porque estamos en una estrella, donde despejo ZCC1, si ya sé RCC1 y ZCC1, sé XCC1 por diferencial, ¿vale? Sencillo. Bueno, todo eso es para preparar datos, porque lo que nos están pidiendo es esto, es la variación porcentual de la tensión, es decir, lo que llega, lo que debería de llegar menos lo que llega a la carga, entre la tensión nominal, entre lo que debería de llegar y por 100, ¿vale? Lo estamos haciendo desde el primario. ¿Cuánto es la caída de tensión porcentual? Pues esa caída de tensión, o sea, o este incremento de V, más quiero decir, ¿cómo la calculamos? Pues con la fórmula de K, ¿vale? Creo que esto es un trozo de la fórmula de K, falta precisamente esta parte de aquí, que es la parte que multiplicamos por el seno, ¿vale? Pero fijémonos que lo primero que nos decían, o sea, era que queríamos calcularlo, esa variación porcentual a plena carga y factor de potencia 1. El coseno de phi vale 1, el seno de phi vale 0. Por eso el segundo sumando vale 0 y no existe, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. 100 por ese incremento de tensión, esa caída de tensión entre la tensión nominal. Estamos en una estrella, en el primario. La tensión, esta tensión es tensión de fase. 100, ¿esto quién es? Esta es la corriente de línea. Y esto otro, pues la RCC por el coseno que vale 1. 2%. Vale, pues ya tenemos la variación porcentual de la caída de tensión. Ha caído la tensión un 2%, es lo que significa bajo esas condiciones de plena carga y factor de potencia unitario. Pero luego nos dicen que vamos a variar las condiciones. Plena carga y factor de potencia 0,8 inductivo. Bueno, pues hacemos lo mismo, todo es exactamente igual. Fijémonos. Con la diferencia de que ahora existe el segundo sumando. ¿Por qué? Porque el coseno de phi ahora es 0,8. Ya, claro, el seno ya vale 0,6. Y por tanto ya no es 0. Por tanto aparece el segundo sumando. Todo lo demás exactamente igual que antes. Después lo que tenemos que ahora, fijémonos, la caída de tensión es de un 368. Es decir, si el circuito inductivo, 368. Si es resistivo, 2% menos. Si es capacitivo, todavía menos. De hecho, tan menos que en este caso va a salir negativo. Va a haber un efecto Ferranti, como vamos a ver. En el tercer caso, el coseno de phi es 0,6 capacitivo, coseno 0,6, seno 0,8 en este caso, y como es capacitivo, esto es negativo. Por lo que se invierte y la caída de tensión es negativa, 1,57. Es decir, sale más de lo que teóricamente es nominal. Ese es un efecto Ferranti. ¿Vale? Bueno, siguiente apartado. Dice, el transformador en vacío absorbe 2 kilovatios. Vamos, nos están dando el ensayo de vacío, al menos parcialmente. Dice, calcula el rendimiento a plena carga y a media carga, en ambos casos con un factor de potencia 0,8. Vale. Bueno, todo esto que está aquí lo he tachado porque eso no nos interesa, ¿vale? Bueno, nos vamos aquí ya, al apartado 3. Y nos dicen, pues plena carga y factor de potencia 0,8, nada. Potencia aparente, la nominal, 0,8, de factor de potencia, rendimiento 1. O sea, plena carga, quiero decir, C igual a 1. Aquí abajo lo mismo. Potencia de vacío, 2 kilovatios. Potencia de cortocircuito, 4 por el índice al cuadrado, que es 1. ¿Vale? Nos sale un 96%. Segundo caso, media carga, o sea, C igual a 0,5, factor de potencia 0,8. Pues nada. 0,5 de C. Coseno de phi 0,8. Aquí abajo, este sumando está también.
Potencia del hierro 2 y en este caso sería 4 por el índice de carga al cuadrado, un medio al cuadrado, un cuarto. ¿Vale? Este 1 pues eso no sirve para nada. Está. Un 96% en este caso. ¿Cuándo obtendremos el rendimiento máximo? Cuando C valga la potencia del hierro entre la potencia del cobre, 0,707. Me pregunta, ¿y cuánto es el rendimiento máximo si la carga tiene un factor de potencia 0,8? Pues sustituimos, como veis, extraordinario. ¿Veis? Aquí 2 y en este caso he puesto 4 por 0,707. Esto directamente vale 2 también, ¿vale? De hecho, podría haber puesto 2 veces la potencia del hierro. Repito, cuando estamos a rendimiento máximo, la potencia del hierro es igual a C cuadrado por la potencia de cortocircuito. ¿Vale? Valen igual, por tanto, en vez de poner ambas cosas, pues puedo poner directamente 2 veces la potencia del hierro. ¿Vale? Bien, y con eso ya hemos hecho este ejercicio también. Ya está hecho. ¿Alguna duda? Hasta ahora mismo no, fantástico. Bueno, pues ya nos va quedando menos. Ya solamente nos falta un ejercicio y cuando acabemos ese ejercicio ya hemos terminado toda la parte de transformadores trifásicos, ¿vale? Este grupo ya, si respondo ahí a alguna pregunta que me había hecho, ya estaría preparado para hacer la prueba de transformadores, ¿vale? El único inconveniente a día de hoy es que la otra especialidad, que mi intención es que os examinéis a la par, va muy atrasada. De hecho, ya lleva 4 horas de retraso, por culpa de las dos fiestas que hemos tenido, que las dos justamente han caído en lunes, ¿vale? Por lo que han perdido pues, 4 horas de clase. Entonces, voy a tratar de eso, de compensarlo, y cuando ya esté eso compensado, avisaré a ambas especialidades de cuándo será el ejercicio, ¿vale? Ya os explicaré cómo va, en qué momento, qué hora, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, vamos a pasarnos al último ejercicio. Bueno, pues aquí tenemos ya el último ejercicio que vamos a hacer. Dicen que tenemos un transformador trifásico, triángulo, estrella, de 20.000 a 380, tiene una potencia de 1000 kVA, está sometido al ensayo de vacío y cortocircuito con los siguientes datos, ¿no? La potencia de vacío, perdón, la tensión de vacío, 20.000 voltios y potencia de vacío, 10 kilovatios, el cortocircuito hecho en el primario, pues son 1.200 voltios, tensión de cortocircuito, y la potencia de cortocircuito de 20.000 vatios a valores de corriente nominal. Fantástico. Bueno, pues los primero que nos piden es las corrientes primarias y secundarias, las nominales, tanto de línea como de fase. Bueno, claro, puesto que aquí tenemos un triángulo, pues tendremos dos corrientes, y aquí que tenemos una estrella tendremos una única de línea. Bueno, pues las corrientes, la potencia entre la tensión por raíz de 3. Veis que esto está expresado en kVA, esto está en kilovoltios, ¿vale? Y ya directamente pues obtenemos. Esa es la corriente del primario. La de secundario, bueno, perdón, la de secundario no. La de fase del primario, pues sería partido por raíz de 3, ¿vale? Es decir, la anterior, 28,86 partido por raíz de 3, ¿vale? Sale 16,67. ¿De acuerdo? Porque tenemos un triángulo.
En el secundario, pues no nos compliquemos la vida. Dividimos entre la tensión, que es 0,38 kilovoltios, ¿vale? Y ya tenemos la corriente del secundario. ¿De acuerdo? Segundo apartado. Nos dice, parámetros longitudinales, la relación de transformación de tensión y de espira. Bueno, la relación de transformación son 20.000 entre 380, esa está fácil. La relación de espira, bueno, pues es el cociente de las tensiones de la bobina homóloga del primario y secundario. Bueno, pues tenemos un triángulo en el primario, por tanto la tensión de la bobina coincide con la tensión de línea, y en el secundario pues tenemos una estrella. La tensión de la bobina pues es la de línea partido por raíz de 3, ¿vale? Y eso pues nos sale que es igual a la relación de transformación por raíz de 3. Pues ya tenemos lo que es la relación de espiras también calculada. Más cosas, vamos a ver los parámetros de cortocircuito, ¿no? Del ensayo de cortocircuito, la potencia de cortocircuito es 3 veces la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Ahora bien, ¿qué lo estamos haciendo? En el primario, sí, tenemos un triángulo, bueno, pues intensidad de fase, ¿vale? Ya está, sustituimos y despejo la resistencia de cortocircuito vista del primario, ¿vale? 24 ohmios. Eso es una resistencia en triángulo, ¿vale? El triángulo, vamos. Empieza de cortocircuito, pues diríamos lo mismo, la tensión de cortocircuito es la intensidad nominal de fase, empieza de cortocircuito del primario en triángulo. Despejamos, nos sale 72 ohmios y por tanto, por diferencia de 24 y 72, pues obtendríamos la impedancia, la reactancia de cortocircuito, ¿vale? El primario en triángulo. Ya tenemos, por tanto, lo que son los parámetros longitudinales, la relación de transformación y la relación de espira. Vale, siguiente, componente óhmica y reactiva de la tensión de cortocircuito en valores absolutos y relativos. Bueno, pues, ¿cuánto es la tensión en los extremos de la resistencia de cortocircuito? Pues la intensidad nominal de fase, estamos hablando del triángulo del primario, por esa resistencia de cortocircuito en triángulo. 50 tercios, que no nos líe, bueno, eso era lo que salía antes, porque aquí le gusta poner esto así en forma de fracción, esa era la intensidad nominal de fase. Por 24 nos sale 400 y para la parte reactiva, pues en vez de multiplicar por la RCC1 es por la XCC1, nos sale 1131 voltios. ¿Vale? La suma de las dos al cuadrado bajo raíz es 1200, que es justamente la tensión que nos daban aquí. ¿Vale? ¿Cuáles son las caídas de tensión porcentual? Bueno, pues muy sencillo. Estas tensiones, por ejemplo, la total, pues los 1200 voltios por 100 entre la tensión nominal de línea, porque es un triángulo, 6%. Y para la otra, pues los 400 que hemos visto o los 1131. Todo lo demás igual. La suma, evidentemente, de estas dos de forma vectorial nos devolvería el 6%. ¿Vale? Y esto lo olvidáis. Bueno. Apartado cuarto. Nos dicen tensión secundaria para una carga mitad de la nominal y factor potencia 0,8 en retraso y en adelanto. Es decir, tensión que llegará a los extremos de la carga. Bueno, pues nada. Para factor de potencia 0,8 en retraso y en adelanto. Bueno, pues fórmula de CAP. ¿Cuánto es la caída de tensión que se va a producir? Pues sería la intensidad que esté circulando por la RCC, por el coseno, XC por el seno. ¿Vale? Bueno, pues esta es la corriente, nos han dicho a la mitad de la carga, ¿vale? La corriente no era 50 tercios, ¿os acordáis? Que ahí nos han estado poniendo cocientes y cosas raras. Bueno, pues la mitad de 50 tercios, 25 tercios, ¿vale? Lo digo por si empezáis luego a decir, por Dios, ¿de dónde ha salido este número tan extraño, este cociente? ¿Vale? Viene de ahí.
esta es la RCC, la XC, coseno, seno. Bueno, pues esta es la caída de tensión, que se produce visto desde el primario, claro. Bueno, pues si yo le quito los 20.000 voltios, esa cantidad, pues esta es la tensión en los extremos de la carga vista desde el primario, ¿vale? Si yo quiero ver esa tensión realmente en los extremos de la carga, fijémonos que esta tensión de aquí es una tensión que es de línea, ¿vale? ¿De acuerdo? Si yo quiero verla en el secundario, pero en el extremo de la carga no forma parte realmente del transformador, pues yo directamente, si divido entre la relación de transformación, automáticamente obtendría la tensión en los extremos de la carga total, pero tensión de línea. Vamos a calcular cuánto es la relación de transformación. No sé si la tenemos por algún lado. La relación de transformación es 20.000 entre 380, ¿verdad? Pues si cogemos y dividimos esta cantidad entre la relación de transformación, nos sale 52,63. Bueno, pues la tensión que nos salía en los extremos de la carga vista desde el primero era 19.500,6. La tensión V2C', 19.500,6 voltios, ¿vale? ¿Cuánto sería la tensión en los extremos de la carga realmente? De línea, claro está. Sería esa V2C', esta es la relación de transformación. Son 19.500,6, esta es la relación de transformación, 370,5. Bien, pues esa es la tensión que deberíamos nosotros de colocar, bueno, la tensión que aparecería realmente. Teóricamente son 380 voltios, pero a la carga solamente llega a 370, ¿vale? Bien, y en el segundo caso sería lo mismo, nada más que en lugar de 0,8 en retraso en adelanto, diferencia este menos de aquí, ¿vale? Por lo que tendríamos exactamente lo mismo otra vez, y haríamos la misma operación. En este caso sale 20.000. Fijémonos que en este caso la tensión que llega a los extremos de la carga es superior a los 380 voltios, son 383, es decir, es un clarísimo efecto Ferranti, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya tenemos hecho este apartado también. Vámonos al siguiente apartado, apartado 5. Nos dice, factor de potencia de la carga que haría nula la caída de tensión. Bueno, esto nosotros nos ha salido ya en otros ejercicios. Básicamente lo que nos están diciendo es que en la fórmula de CAP, pues toda esta parte de aquí la igualemos a 0. ¿Vale? Pues la RCC es 24 por el coseno de phi más XCC por el seno de phi, tiene que valer 0. Es decir, existirá un ángulo phi tal que haga que no se produzca pérdida de tensión en los extremos de la carga. Bueno, si nos fijamos, si yo divido todo esto por el coseno, me queda la tangente, y si lo echo todo a un miembro, la tangente de phi es menos 24 entre 67,88, me sale 0,35,
pues eso sale un ángulo phi de menos 19,47. Si le calculamos, por cierto, el coseno al 19,47, bueno, sale 0,94, ¿vale? Pues 0,94 capacitivo es el factor de potencia que hace que el transformador no tenga pérdida. ¿De acuerdo? Bien, pues esto, como digo, ya se ha visto, aplicar una cosa como esta ya la hemos visto en otros ejercicios, ¿vale? Bueno, apartado 6, índice de carga que hace máximo el rendimiento del transformador. Bueno, pues índice de carga que hace máximo rendimiento del transformador, pues esto de aquí. Cuadrada la potencia del hierro entre la potencia del cobre. 0,707. Siguiente apartado, nos piden que calculemos rendimiento. Rendimiento 1 para índice de carga 0,5, factor de potencia 0,8 y otro para índice de carga que hace máximo rendimiento y factor de potencia 0,8. Esto ya es que no tiene ningún tipo de interés, ¿vale? Potencia nominal, índice de carga, coseno de phi, aquí lo mismo, aquí abajo potencia de cortocircuito, perdón, potencia del hierro más la potencia de cortocircuito por C al cuadrado, que como es 0,5, pues un cuarto, ¿vale? De ahí el 4S. Sale un 96,38%. Para índice de carga que hace máximo el rendimiento y factor de potencia 0,8, pues sustituimos. Fijémonos que a máximo rendimiento es 2 veces la potencia del hierro, ¿vale? Bueno, nos sale 96,5, eso es lo máximo que da. Apartado 8. Nos dicen corriente de cortocircuito primaria y secundaria en valores de línea, ¿vale? Bueno, pues eso lo que significa es que vamos a meter la tensión nominal y vamos a cortocircuitar el transformador, vamos a ver qué corriente sale. Enormes, claro está. Bueno, pues directamente, bueno, aquí hacen una historia, nosotros lo podemos calcular más sencillo. Directamente, nosotros sabemos que la tensión que vamos a aplicar es la tensión de cortocircuito, y tenemos la impedancia de cortocircuito, pues ya está. La tensión de cortocircuito, ¿cuánto es? Son 20.000 voltios, ¿cierto? Ahí señalada. ¿Y cuánto es la impedancia de cortocircuito? Vamos a verla desde el primario. Pues la impedancia de cortocircuito, la tenemos aquí, son 72 ohmios, ¿cierto? Bueno, pues vamos a hacerlo. Esto es 72 ohmios en triángulo. Por lo tanto, diríamos 20.000 entre 72. Nos sale 277 amperios. Es una corriente de fase. Tenemos la corriente de línea, realmente, pues la intensidad de cortocircuito de línea, entonces sería I1 CCF por raíz de 3. Son 481 amperios. Bien, pues ya tendríamos esa corriente calculada, ¿vale? Es como si se hubiese producido un cortocircuito en el secundario. Pues esa es la corriente que circula por el primario, 481 amperios. Fijémonos que, bueno, aquí la lían gorda. Olvidaros de esto, ¿vale? Eso no merece la pena. Directamente, tal y como lo hemos calculado, es suficiente. Y si la queremos en el secundario, pues esa que acabamos. A ver si lo pongo aquí compartido. Un momentito. Esta es la del primario. Si la queremos en el secundario, directamente usamos la relación de transformación. ¿Vale? Multiplicamos por la relación de transformación. Es decir, la I2CC de línea de la I1CC de línea por la relación de transformación. Eso saldría
25.322 amperios. Ahí está. ¿Vale? Que coincide, como veréis, con los datos que tenemos aquí puestos. ¿Veis? Esto aquí lo han hecho ahí a la buena Miguel, nosotros pasamos de eso, ¿vale? Quedaros con lo que os he comentado yo. Y ya por último, el último apartado, nos dice, apartado 9, dice, se acopla con el transformador estudiado otro de 630 kVA y un 8% de caída de tensión porcentual. Nos dice cargas que aportaría cada trafo a una carga total de 1200 kVA y cuánto aportaría cada trafo para que no se produzca un calentamiento anormal del mismo. Eso es una pregunta ya sencillísima. Calculamos la caída de tensión porcentual del grupo, 4,89, y ahora lo que cada uno aporta. ¿Vale? Multiplicamos el cociente de lo que cada uno aporta entre su caída de tensión porcentual por la caída de tensión porcentual del grupo, el primero 815, el otro 385, el primero estaría a un 0,81%, el otro a un 0,61%. Por lo que tenemos los 1200 kVA. ¿Qué queremos llegar al máximo posible? Pues el que tenga el valor más bajo, que es un 6%, pues sustituimos la caída de tensión porcentual del grupo por un 6%, el primero, claro, dará 1000, el otro 372,5, con lo que podemos como mucho dar 1472,5 kVA. De un teórico que habría podido ser realmente 1630, ¿vale? Pero no somos capaces de superar esa cuenta, ¿vale? Y ya está, y se acabó el ejercicio. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Nada, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de que le echéis una visual, ¿vale? Lo vayáis repasando. Y ya está. Bueno, pues aquí vamos a terminar la clase. Ya la siguiente empezaremos con el tema de los transformadores y ya os avisaré cuándo vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Pues nada, si no tenéis más dudas, aquí lo dejamos. Así que nada, muchas gracias por asistir y ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.